Rutas Creativas nace de la genuina necesidad de saber cómo se construyen los procesos creativos, cómo se organizan las ideas y cuáles son las técnicas para tener a la creatividad como compañera eterna. Rutas Creativas, un podcast de Teatro Plan. Mi oficio como actor e intérprete lo defino como un lugar de constante aprendizaje, de constante entrenamiento, de constante evolución. Creo que también es un lugar de constante creación y también de reformulación de ideas, de mutación. Creo que sí o sí nuestra pega como actores y actrices, como intérpretes, nos invita a tener que navegar y aprender incluso de diferentes oficios también. Estamos en Rutas Creativas, el podcast, en este camioncito, un centro cultural itinerante, entrevistando a Raúl Pizarro, actor del Biobío. Raúl, te quiero preguntar cómo inicia tu inquietud por el mundo creativo. Si tú crees que hay un evento, a lo mejor en tu infancia, tu forma de vivirla, ¿cómo fue que tú dijiste, mi vida va a estar ligada a la creatividad? Mira, yo creo que tengo suerte porque nací en una familia que gustaba del arte. O sea, mis papás, y aquí es como un poco, puede ser un poco cliché, pero mis papás se conocieron cantando en el coro de la Universidad de Concepción. ¿Cachai? Ahí nació como Somors. Y por lo mismo, como ellos participan del coro de la Universidad de Concepción y el coro de la Universidad de Concepción está ligado como a la orquesta de la Universidad de Concepción y tienen como estas producciones de ópera también que hacen constantemente o de conciertos. Nosotros desde chiquititos íbamos y asistíamos a los ensayos con mis papás, vimos orquesta. Yo me acuerdo que una vez fueron a un concierto de Raúl Di Blasio, que es un pianista, y yo chico me aburría porque cuando uno es chico la música clásica uno como que lo aburre y me escapé como por los pasillos del teatro. Me acuerdo que estábamos arriba y pasé a botar como un cartel y sonó así ¡pah! En pleno concierto. Yo creo que eso, el estar ahí como siempre dentro del mundo como artístico, me ayudó caleta a ser parte como de este mundo creativo. Y después en el colegio estaba en música, estaba en artes visuales, después en la media te hacen elegir entre música y arte, que encuentro que es una ridiculez. Em, Porque teatro nunca tuvimos, me acuerdo que tuvimos como en cuarto medio un taller de teatro y yo ahí recién me inscribí para ver qué era el teatro. Porque bueno, tú cachai que acá en el Biobío, o en esa época, había mucho menos teatro. Con suerte en el colegio nos llevaban, creo que una de las primeras obras que vi en el colegio fue Gemelos, que nos llevaron al Teatro de la Universidad de Concepción. Y, y después vi una obra también en el Teatro de la Universidad Católica, la sala, ¿cómo se llama esa? La sala... Ah, esa que está ahí al lado de la catedral. El Aula Magna. El Aula Magna. Ahí vi una obra también y ahí yo creo que en primero medio fue la primera vez que le dije a mis papás que quería ser actor. Igual yo siempre fui fanático de las teleseries del TVN, como Llorar, así la década de oro, pero tampoco era que quisiera ser actor de teleseries, sino como que me llamaba mucho el tema de la actuación. Y ahí fue cuando decidí estudiar teatro, no porque quisiera ser actor propiamente tal, sino porque quería estudiar algo que mezclara todas las artes. Porque me gustaba dibujar, me gustaba cantar, era como loco, ¿cierto? No sé si era buen actor, creo que era mal actor en primer año y en segundo año. Creo que ahí uno se va puliendo y después como que le va yendo mejor y va entendiendo también porque tenemos que entender también que el teatro es una técnica como todo lo que se estudia, ¿no? Como oficio, como profesión, con título o sin título se estudia igual. Entonces creo que eso me ha ayudado como creador escénico, me ha ayudado también a tomar el rol de la dirección y también a indagar un poquitito más en el aspecto gráfico y de diseño que me gusta también. Ahora, cuando tú decides estudiar teatro,
¿Es un conflicto decirlo a tu familia? Porque hay un tabú alrededor del teatro. ¿Cómo vas a estudiar eso? Mejor estudia otra carrera primero. ¿Cómo lo viviste tú? Mira, mis papás igual me lo cuestionaron al principio, pero no de manera tan grave. Sí decían como, cuando les dije en primero medio, decían, ya, pero te falta, ya, después va a cambiar. Y resultó que no cambié. Llegué a cuarto medio y no cambié y al final, claro, tuve el apoyo de mis papás, porque mis papás tenían ese pensamiento de que, bueno, si usted va a ser barrendero, trate de ser el mejor o uno de los mejores barrenderos. Eh, y claro, me apoyaron, pero también supe que dentro de mi familia cercana hubo gente que no estuvo de acuerdo. Como, pero ¿cómo van a dejar que estudie teatro? Se va a morir de hambre, va a vivir debajo de un puente, las típicas. Que claro, es difícil, es complicado, nosotros lo sabemos, pero, pero se puede. O sea, no conozco ninguno de mis colegas que esté viviendo debajo de un puente y se puede. Yo creo que con esfuerzo, con dedicación, todo se puede. Oye, Raúl, tú has indagado por muchos estilos, también otra profesión, ¿cierto? Quisiera preguntarte, ¿cuándo es el escenario más propicio para ti para la creatividad? Si has detectado que hay ciertas cosas que detonan este ambiente creativo cuando te pones a escribir, cuando se te ocurren nuevas ideas. ¿Hay cosas que pudieras decir si este es el ambiente más propicio para la creatividad para mí? ¿Sabéis que yo me he dado cuenta que, no sé si los actores en general, porque no me quiero agarrar de, no quiero hablar por el resto de los actores y actrices e intérpretes, pero siento que, igual creo que los actores somos así, pero siento que el actor y actriz, y yo como que me siento un poco copuchento, como que me gusta observar situaciones, ¿cachai? O noticias, Sí. ¿cachai? Por ejemplo, como lo último, lo más cercano, tomé un taller cortito que hizo la Leila de dramaturgia y nos pidió escribir una escena y yo tenía en mi cabeza metida eso que pasó con las monjas, la monja que llevó a la otra monja en la maleta. Y se me ocurrió escribir una escena en base a eso, pero antes, ¿cómo llegaron a eso? Básicamente, ¿cachai? Vi las noticias, observé una entrevista donde ella decía que habían hecho un pacto. Entonces, en base a eso, inventé una escena, cómo se generaba esta relación entre estas dos monjas hermanas para que ésta terminara como guardándola dentro de una maleta por no sé cuánto tiempo y que terminó sacando de ahí solamente porque llegó su hija. Entonces yo creo que por ahí va, por el hecho de ser copuchento y como analizar situaciones o mirar cosas que pasan en la calle de repente, las mismas noticias. Creo que la información está. Eso de que la realidad supera las ficciones es muy verdad. O sea, todo sirve también. Uno anda observando porque todo puede ser un futuro material. Y en base a eso mismo te quería decir, ¿hay un descanso del oficio del actor? Como decir, voy a tomar vacaciones, voy a descansar. ¿Cómo se hace? ¿Existe ese concepto en el trabajo independiente del trabajador del arte? Mira, yo creo que no. Aunque tenemos que tomarlo por salud mental, pero yo creo que no existe básicamente porque no tenemos contrato. Entonces, al no tener contrato y trabajar de una manera o a borderó en una sala temporada teatral o boleteando, como el caso de otros trabajos haciendo clases, por ejemplo, ¿cierto? O boletear cuando eres paciente simulado también, por ejemplo, pero que son pegas que uno agarra así como Sí. por tiempos, por periodos. eh, Siento que es súper complicado tomarse vacaciones. Yo, de hecho, tengo una pega estable, que es como mi sueldo más grande, que ni siquiera alcanza el mínimo, ¿cachai? Pero que es mi sueldo más grande, que yo tengo de marzo a diciembre, ponte tú, que logramos que se extendiera hasta enero el año pasado. Pero de ahí yo quedo sin contrato, o sea, quedo sin plata. Entonces yo no recibo plata en mis meses sin esa pega, por lo tanto quedo cesante, pero tampoco, como no trabajé con un contrato, tampoco puedo cobrar un seguro de cesantía, ¿cachai? Porque no era un contrato realmente, era un boleteo. Y los pegas con boleteo, el servicio de impuesto interno no lo... No es servicio de impuesto interno. No me acuerdo bien dónde uno cobra el seguro de cesantía, pero no se valida, ¿cachai? Entonces no tenéis plata por ninguna parte. Entonces al final en el verano uno igual tiene que trabajar de cualquier otra cosa, reinventarte, o si te salen temporadas bacán, pero es re difícil tomarse vacaciones. Yo tuve la suerte de este verano tener vacaciones porque mis viejos me invitaron, me pagaron las vacaciones. Lo digo sin ninguna vergüenza, ¿cachai? Pero es difícil. O sea, imagínate, yo soy un loco soltero, no tengo hijos, no tengo carga. Imagínate las personas que tienen familia y se dedican a esto.
Yo creo que es muy difícil. Es muy difícil. ¿Alguna vez has dudado de continuar? Y si has dudado, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has salido adelante de esa duda más íntima, no? Sí, creo que mi gran duda fue el 2014, cuando estaba en Santiago viviendo y estábamos montando un musical en Santiago, donde por primera vez iba a actuar como con gente más conocida, como de la tele, así. Yo tenía un rol secundario y estaba súper ansioso, súper feliz, igual contento, y resultó que al final el productor como que nos estafó. Entonces, eso como que me decepcionó caleta. Yo aparte igual allá trabajaba de garzón, tuve que la segunda pega de la actor-actriz es garzonear. Y, y ahí fue un momento en que me volví a Conce y mis papás como que me solicitaron, básicamente, estudiar otra cosa, que ellos me apañaban con pagarme otra carrera, un técnico en este caso, pero me solicitaron y yo igual en cierto modo me negué porque no quería. Me negué, pero al final, ante la presión familiar, igual, o sea, debo decir que estoy agradecido, actualmente agradezco haberlo hecho, pero en ese momento cedí bajo la presión familiar y lo terminé haciendo. Técnico que me sirvió para aprender cosas nuevas, sí. Me sirvió para aprender también herramientas gráficas, que a mí me gusta dibujar, también la ilustración. Pero nunca me he dedicado básicamente a eso al final. Nunca me dediqué a ese otro título que saqué. Pero ahí lo dudé harto. Lo dudé harto. Como que también ese tiempo que estuve estudiando, paré mucho actoralmente, teatralmente. Uno pone en duda sus capacidades, pone en duda su talento, eh, pone en duda si está haciendo las cosas bien, si realmente uno está siguiendo este camino ser un terco de mierda, no sé si puedo decir Sí, garabato, sí. o porque realmente es lo que te apasiona, ¿cachai? Pero sí, lo dudé. Y quizás lo vuelva a dudar, quién sabe. No hay que escupir para el cielo, dice. O sea, yo creo que es constante la duda en estos caminos donde tú decides crear. Ahora, pensando en que hay ciertos seres que a veces dicen, la creatividad no está en mí, no soy creativo, algo con lo que yo estoy totalmente en desacuerdo, ¿qué aconsejarías tú a una persona que quiere vivir la vida de forma creativa? ¿Mm? Que no necesariamente trabaja con la creatividad. Yo creo que la creatividad se educa. Uno no es creativo porque sí, no es como, ay, yo soy súper creativo, nací con la creatividad. Creo que, creo que el talento igual se cultiva. Y por eso hay que estudiar, y como vuelvo a decir, no estoy hablando de estudiar en una universidad, estoy hablando de, puede ser autodidacta, puede, puede ser leyendo, pero sí hay cosas también, por ejemplo, que se aprenden a través de técnica, y esa técnica la puede adquirir a través de una persona que está haciendo talleres, cursos. Y siempre uno va a poder aprender más, entonces yo creo que también tiene que ver con el empeño y la energía y la dedicación que uno le ponga a ese querer crear. Ujú. Y también yo creo que tiene que ver con no conformarse y no caer como dentro de como de la zona de confort. Una vez leí, y creo que tiene mucha razón, que si uno no se frustra, significa que no está en el lugar correcto, porque hoy en día también estamos en un mundo donde la frustración se ve como de una manera negativa, o que no tienes por qué desangrarte logrando algo, y es verdad, ¿cachai? Tampoco la idea es como ser un mártir del arte, pero sí el esfuerzo es necesario porque el ser humano aprende a través de situaciones que te ponen una traba y que uno, para salir de ellas, tiene que solucionar, y desde esa solución sale la creatividad. Entonces, si no busco una solución, no surge la creatividad. Por lo tanto, necesitas esos obstáculos, necesitas frustrarte para poder lograr objetivos. Básicamente eso yo creo. Te quería preguntar, porque tú hablaste del teatro musical. Eso también hace algunos años atrás era poco visto en el Bío Bío, ¿cierto? Tú te fuiste a Santiago, ahí comenzaste. ¿Cómo tú dices, voy a, por ejemplo, escribir una obra musical? O cómo también pasa el que uno se atreve a mostrar lo que escribe, porque hay muchas personas que escriben, pero nunca ven la luz esos escritos. ¿Mm? Mira, a ver, lo primero, Sí. lo de cómo decido escribir, ¿no? Ujú.
No. O primero, ¿cómo decides ir a Santiago y empezar a actuar en un musical? Ya. Mira, básicamente yo me fui a Santiago porque me salió una pega. Ya. Y tú cachai que, claro, yo me titulé el 2008, terminé, el título me entregaron como en enero de 2009. Ese 2009 yo trabajé en Conce haciendo clase en un colegio, que básicamente la pega más rápida y estable que uno puede adquirir como actor o actriz es hacer clase. Sí. Y mejor si es en un colegio. Y después de eso me postulé, me metí a una página en esa época que todavía existe que se llama Telón, donde tú postulas a casting y ahí me salió un casting, fui a Santiago, audicioné, volví y quedé. Y básicamente era un casting para hacer de corpóreo. O sea, yo estaba adentro, yo era el sapo Sapolio. Eso era de una marca, estoy haciendo propaganda, no sé si existe todavía. ¿Quién no ha sido corpóreo? Bueno, esa es la pega terrible. Odio ser corpóreo. Creo que una de mis como premisas actuales es como no ser corpóreo nunca más. Como evitar ese tipo de pegas, pero por la edad igual. Y ya, pues. Y fui corpóreo de eso dentro de un programa de televisión. Yo aparecía haciendo la publicidad. Creo que la única que sabía en esa época que yo era el sapo Sapolio era mi mamá. Y estuve ahí trabajando. Se supone que el contrato duraba 3, 4 meses. Pero fue el terremoto porque fue el 2010. Ya, entonces febrero fue el terremoto. Y acá en Conce estaba más la embarrada. Entonces, claro, mi familia igual me dijo como, no, quédate allá. Igual fue una decisión brígida porque yo allá no tenía nada. Lo bueno es que tenía amigos y amigas que se habían ido de Conce antes. Entre eso la Mariana, la Gloria, que me prestaron casa. Creo que sin ellas no hubiera logrado como asentarme más. Y mis papás igual intentaban mandarme lucas mensuales. Pero había sido el terremoto, entonces no eran muchas lucas. Y en ese estar en Santiago comencé a castear y audicioné para una obra de teatro musical. Y quedé. Y quedé como para un papel como pueblo, básicamente. Y el papel principal lo iba a hacer un chico que era cantante, no era actor. Y bueno, ahí se dieron cuenta que no daba mucho en el rol como actor. Sí, cantante porque cantaba mucho mejor que yo. Y yo ahí cantando y yo era como su sombra. Entonces era su galleta, por así decirlo. Como que tenía que parcharlo si es que él no podía. Y ahí cacharon que como interpretativamente a mí me salía un poco mejor, quizás porque tenía las herramientas para hacerlo al ser actor. Y al final me quedé con el rol de ese personaje. Entonces ya ahí empecé a hacer teatro musical, después se dieron otras oportunidades de hacer teatro musical. Y me fui encantando el teatro musical porque básicamente estaba actuando, que era lo que yo estudié, que me encanta, estaba cantando, que me encanta cantar, y estaba creando, estaba bailando también, que le agarré el gusto al baile en la universidad con los ramos de danza, de expresión corporal. Entonces me fui enamorando del teatro musical de a poquito. Yo creo que allá nació más mi amor al teatro musical como concepto, porque creo que dentro de la escuela uno igual cantaba, bailaba y actuaba en los exámenes, pero no tenía el concepto, o yo no tenía el concepto de teatro musical propiamente tal. Ya, ¿y cuándo decides escribir y decir, sí, este trabajo yo lo voy a mostrar? Mira, he escrito siempre desde el colegio. Ya. Me dedicaba primero a escribir más que nada poemas, como en la época media emo, depresiva que uno tiene en la media, ¿cierto? Adolescente, con mi profe Claudia Salgado, que le mando un saludo. Y, y dramaturgia empecé a escribir en Santiago. Escribí unas obras para colegio, escribí Adolecer, que era una obra que Adolecer con S, de ser, que era un juego como de palabras, que era una obra sobre el bullying. Después escribí unas obras infantiles que presentamos igual. Y después como que me puse la meta de escribir obras como un poquitito como más densas, como que dice, quiero hacer algo más, con más cuerpo. Y ahí escribí una obra que se llamaba Justicia Ciudadana, que se estrenó en Conce igual, después que yo volví, donde actuaba el Guess, ¿no se acuerdan del Guess? Que estaba el Guessel. Karen Mieres también, Constanza Escudero. Que era una obra sobre donde la gente toma justicia por sus propias manos. No le fue tan bien, la verdad, era la primera vez que como que ahondaba un poco más en la dramaturgia. Y después como empecé como a ejercitar más la escritura, pues ejercicios de escritura, eh, em, empecé a escribir este texto ya mucho más cercano a la época de ahora, empecé a escribir este texto de Ganímedes,
que me gusta. Tomé como la idea de la escuela de nuestro egreso, Louta, que escribimos mucho en décima. Ahí yo aprendí a escribir en décima y en verso, entonces como que me fui mucho para allá y escribí este texto. Pensé en postularlo a un fondar y me lo adjudiqué, el fondar de dramaturgia. Y ahí con el fondar de dramaturgia me pagué un diplomado de creación escénica. Y en ese diplomado de creación escénica, de autoría escénica, le mando un saludo, de núcleo de autoría escénica también, que les mando un saludo, que son súper buenos, haciendo así como propaganda. Tuve clases de dramaturgia también, entonces ahí también pude aprender mucho más de técnicas de escritura. Por eso como que quiero ahondar en el tema de la técnica, porque siento que el arte de una manera muy como etérea o muy mágica, como profundicemos en el arte, que es bacán y es hermoso, pero también la gente que se dedica a esto, que nosotros como nos dedicamos a esto, tenemos que desarrollar cierta técnica para poder llevarlo a cabo. Entonces ahí fui puliendo, no soy el mejor escribiendo, siento que me falta caleta por aprender, pero he ido puliendo mi manera de escritura. Cada vez que hablamos con creativos, todos hablan de este desarrollo, este proceso, el no tenerle miedo al error, de pronto para descubrir esa beta en ti de escritor, de director, el atreverse, porque evidentemente los primeros intentos no van a ser como lo soñaste, ¿o no? ¿Crees que el error es importante para crear? Sí, totalmente. O sea, uno de los errores aprende, como te decía, hay que frustrarse para poder seguir avanzando. Entonces, como si se te cierra una puerta, hay que golpear otra. Yo creo que eso es súper importante en la vida. Mm, Hoy en día, como que la tolerancia a la frustración está compleja en nuestras adolescencias. He visto yo. Quizás yo creo que también lo era. También me frustraba antes muy rápido y el hecho de frustrarme tanto, me di cuenta que había que ser como resiliente. No sé si está bien la palabra ocupada, creo que sí. Y en base a eso, creo que tomé la decisión también de montar el texto. Porque resulta que cuando me volví a Conce y estaba estudiando esta otra carrera, yo también tuve intenciones de volver a presentarme como actor, ¿cierto? A desarrollarme como artista escénico. Entonces golpeé varias puertas de varias compañías. Ahora pasa que en Conce no se hacen casting, ¿cachai? Las compañías no hacen casting porque trabajan la mayoría con sus amigos, amigas, y está súper bien. Entonces, claro, no tenía con quién trabajar. Me vi como con una puerta ahí cerrada y dije, bueno, si no me muestro yo solo, nadie me va a mostrar. Entonces ahí dije, ya voy a escribir. Tuve la intención igual de hacer un monólogo, escribí una obra, ahí también escribí otra obra que se llamaba Raro, un musical que era un unipersonal que nunca se estrenó porque vino la pandemia. Wow. Otro hito que hay, otra frustración más. Que no he retomado, pero que ahí está, quizás en algún futuro. No sé, quizás después del magíster. ¿Y qué pasa con el dinero? El dinero, la creatividad, estos procesos, la autogestión, el autofinanciamiento también. Cuando te decimos dinero y creatividad, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Frustración. Por eso he aprendido mucho. Sí, sí, porque, mira, yo, para ser sincero, yo que actualmente me he adjudicado dos Fondart, yo nunca creía en los Fondart. Yo era de esas personas que decía, y aquí no es que le esté haciendo propaganda a los Fondart porque sé que es súper difícil ganárselo, o adjudicárselo, porque no hay que decir ganárselo. Eh, Porque me daba lata, o sea, siento que los formularios son una lata, ¿para qué vamos a andar con cosas? Básicamente es como hacer una tesis, gastar plata, gastar tiempo, mucho tiempo y jugar a la ruleta rusa porque puede ser que no te ganes nada. Y lo más probable es que no te adjudiquen nada. Em, pero como fue la pandemia, en la pandemia decidí postular a este primer fondar que me adjudiqué, el de dramaturgia. Y claro, igual ahí recibí ayuda, porque como te dije, los formatos y las plataformas no son muy amigables que digamos. Entonces, si no hubiera recibido esta ayuda también para la postulación, que muchas veces hay gente que cobra por el hecho de hacer el fondar, cosa que a mí no me hicieron el fondar, pero sí me ayudaron mucho, me enseñaron en cómo tenía que justificarlo, cómo tenía que hacer la fundamentación, porque igual si tú te metías en el formulario del fondar, muchas veces las preguntas son redundantes. Te preguntan primero una, así como, fundamente su proyecto. Y tú, y después ahora, ya, justifique y fundamente otra vez lo mismo. Y tú dices, pero ¿estoy redundando? Y uno se cuestiona. Y al final es como, sí, ya, voy a redundar. Y básicamente sí, porque a lo mejor, y lo que me he dado cuenta es que ellos tratan de corroborar que todo tenga una coherencia. Entonces, claro, a través de la frustración,
creo que uno tiene que decidir cómo generar y seguir adelante, básicamente. Ahora, la plata, la economía es lo más difícil. Ahora yo he tenido la ayuda de estos fondos, ¿cachai? Pero, por ejemplo, ya me adjudiqué ese fondo de dramaturgia, que tampoco era tanto, que me ayudó para ciertos meses, y yo tengo la suerte de ahora de tener esta pega como estable, pero si no me dedicara a la docencia, quizá tendría que estar haciendo otras cosas, ¿cachai? Por ejemplo, en pandemia, el área de las artes sufrió un golpe súper fuerte, donde no teníamos trabajo de nada, ni siquiera de docente. A mí me despidieron post pandemia y eso que creo que hice una buena pega virtual, pero no sé, porque los presupuestos de los colegios habían bajado, qué sé yo. Y, y claro, ahí tuve que entrar a como agachar el moño y decir, ya voy a tener que volver a trabajar de cosas que no son lo mío. Y creo que está bien, todos lo hacemos, pero también está en todo el sueño de poder vivir de lo que nos gusta, de lo que estudiamos, básicamente, ¿cachai? Y claro, ahí tuve que trabajar de conserje. Fue una bonita experiencia porque, como te digo, como actores saqué mucho el rollo. O sea, de hecho tengo un texto que estoy trabajando también, que es como una señora que está en su departamento, es como un monólogo que igual habla todo el rato con el conserje por citófono. Entonces ahí saqué mucho el rollo de los conserjes. Trabajé también en Correos de Chile y descubrí como todo un mundo que hay detrás trabajando como ser cartero. Porque tú tienes que llegar a ordenar las cartas como en unos cubículos que son, tú los miráis, son como, esto es muy una escenografía de teatro. Entonces todo lo pienso en teatro. Entonces, claro, siento que, claro, vivir esa experiencia dentro de esas otras profesiones son como, u oficios, son como súper enriquecedores, ¿cachai? Pero vivir del teatro y la plata para poder crear es difícil, sobre todo porque creo que en Chile no está eh, el, no sé, no está la educación para que la gente con dinero quiera ponerle plata a la cultura, básicamente. O sea, la cultura es un segundo plano, un tercer plano, un cuarto plano, básicamente. O sea, estamos viendo con una postulante a presidenta que básicamente quiere quitarle plata a la cultura, ¿cachai? Y es como todo parte en base a la cultura y a la educación, ¿cachai? O sea, estamos en una lucha todavía para que exista teatro como un ramo y no para que los cabros sean actores y actrices, sino para que puedan desenvolverse en sus pegas que van a estudiar después, o sea, las habilidades blandas. Los profesionales salen y no saben cómo comunicarse en sus trabajos. Se paran, tienen que hacer una exposición, se ponen muy nerviosos, nerviosas. Entonces, las habilidades blandas son algo tan importante en el desarrollo de un profesional, pero que se mira a huevo de una manera como totalmente absurda, en un país que se llaman los jaguares de Latinoamérica y que en verdad somos uno de los países que tiene la cultura menos evolucionada de Latinoamérica, creo yo. Si nos comparamos, por ejemplo, con Argentina, etcétera. Hablando de la docencia, si tú pudieras cambiar, aportar algo a las infancias desde tu oficio, ¿qué se te ocurre que podrías nutrir estos colegios? Yo creo que debería existir el teatro como un ramo, ¿cachai? Desde las primeras infancias, como juego, ¿cachai? Tú sabéis que en inglés al teatro y a la arte en general se le dice play. Y play es jugar. ¿Por qué? Porque cuando uno chico juega a hacer muchas cosas y básicamente está actuando. Entonces desde ese jugar debería estar incorporado el teatro. Creo que es necesario. Creo que es necesario también para la tolerancia a la frustración. Pero igual estamos en un periodo en que todo es un problema, en donde hay una lucha constante entre los apoderados y lo que debe o no debe enseñar un profesor en las aulas. Entonces está complejo, pero hay que llegar a un consenso, porque o si no, no sé, vamos a estar retrocediendo y nos vamos a convertir en el cuento de la criada, no sé. No sé si han visto esa serie. Te quería hablar sobre, bueno, hablamos del dinero, que es un obstáculo, ¿cierto?, para la creatividad a veces. Pero te quería hablar de la censura, porque a veces uno como creativo, creativa, dice, quiero hablar de ciertos temas, pero existe el temor, ¿va a ser comprada esa obra? ¿Va a ser vista o va a ser censurada? ¿Te ha pasado? ¿Lo cuestionas? ¿Modifica un poco tu creación? ¿Cómo lo vives? Mira, me ha pasado
y modifica, porque creo que nuestra pega también es como doblarle la mano a eso. ¿Cachai? Siempre te vas a encontrar con alguien que no quiere que se hable de ciertos temas, etcétera. Ahora, por ejemplo, con Ganímedes. Yo sé que hay una obra que la disidencia no le gusta a todo el mundo, que eso me parece un poco terrible actualmente. eh, pero lo bueno que yo creo que tiene Ganímedes es que entra a través de la comedia. ¿Cachai? La comedia, que muchas veces se mira como el teatro más superficial o más superfluo, creo que hay que darle vuelta porque, por ejemplo, la misma Pérgola de las Flores. La Pérgola de las Flores es una comedia, pero igual tira un contexto político muy por encimita, pero lo tira y la gente se da cuenta. O sea, constantemente se burla de la gente con poder, aunque la obra fue hecha para la gente con poder. Sí. Entonces yo creo que por ahí va. Hay que lograr torcerle la mano o meterlo por debajo para que, a menos que queráis hacer una obra muy brechtiana y como ir al Claro. callo y ser muy, muy, eh, ah, como muy político y ser muy ir al hueso. Pero si no, puedes igual ir al hueso como a través de una metáfora, como tirando el mensaje igual. Sí encuentro que los espacios de enseñanza, por ejemplo, y aquí quizás me da lo mismo, pero creo que los espacios de enseñanza no deberían estar ni politizados ni religiosizados, no, sí, no sé, ¿cachai? Claro, no deberían proyectar. Porque, por ejemplo, la Universidad Católica en la Santísima Concepción igual veta muchos temas, muchas obras por contextos o temas que ellos no encuentran de su target, por así Claro. decirlo. Como, por ejemplo, Ganímedes, yo estoy seguro, no lo he intentado, pero bueno, ya me dijeron que probablemente no se pueda presentar nunca ahí porque habla desde las disidencias, ¿cachai? Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cachai? Estamos en un país donde, sobre todo en la universidad, creo que en los colegios pues, está eso porque están los papás muy metidos, ¿no? Los apoderados pueden opinar qué queremos que se les inculque a nuestros hijos o no, cuando va a llegar el momento en que los hijos van a decidir qué quieren saber y qué no van a querer saber. A mí, por ejemplo, estuve en colegio católico desde kinder a cuarto medio, y si bien agradezco mi educación y mis valores, eh, actualmente no profeso la religión católica por muchas cosas, ¿cachai? Eh, entonces, al final uno toma sus propias decisiones y en la universidad, cuando ya eres mayor de edad, no deberían haber tabúes ni deberían prohibirte ciertos espectáculos, básicamente porque el público puede decidir qué ver y qué no ver. Es una universalidad de mentes que debe estar ahí, ¿no? Ahora, hablando de lo que se viene para ti. Tú pronto vas a empezar una aventura, quizá el próximo año. ¿Qué vas a hacer? ¿En qué estás? O en muchas cosas, quizá. Sí, sí, Mira, estoy, bueno, haciendo clase. Estoy haciendo clase, yo hago clase acá en la Corpo de Los Ángeles. Un saludo a la corporación. Le hago clase a segundo año y hago el ramo en primer semestre, hago Brecht. Me toca pasar Brecht, que me encanta igual Sí. porque es muy al hueso. Y también Brecht está muy ligado a lo que es el teatro musical, ¿cachai? O sea, indaga en el teatro musical, pero desde un aspecto muy político, y eso me encanta. Porque también muchas veces la gente cuando hablas de teatro musical piensa al tiro en Broadway, como Jazz Hands, o espectáculo, teatro espectáculo, y más comercial. Pero Broadway igual, y el teatro musical igual tiene montaje muy político. O sea, basta con, no sé, Rent es una obra de teatro musical que nació en Off-Broadway, pero que después llegó a Broadway, que habla de, en la época en que se hizo, habla de la pandemia del SIDA, habla de las disidencias también. Y bueno, aparte de las clases que hago con los chiquillos, que estoy ahí en la Corpo, actualmente estoy también trabajando en un unipersonal Ya. en una obra, que igual estoy haciendo hartas cosas, entonces estoy ahí poniéndole todo el ñeque para aprenderme el texto, que es una colaboración del Retorno Bio Bio, que es donde yo voy a actuar, y me está dirigiendo Cristóbal Troncoso, entonces es una colaboración con la Aristotelia Chilensis, de un texto de la Leila Selman, que se llama El niño que no se podía mover. Ya. Entonces ahí estoy aprendiéndome mucho texto, creo que es un desafío heavy que nunca había hecho también, pero ahí dándole, aprendiéndome esto, porque mi intención es poder
como me voy a hacer este magíster, mi intención es poder estrenar esto acá en Conce como en julio, poder tener una, 2, 3 funciones, idealmente 5 creo que es mínimo, pero si salen menos no importa, para poder llevármelo y poder rodarlo allá mientras estoy estudiando. Y preparándome porque me adjudiqué este Fondart, esta beca, donde postulé a esta universidad con anterioridad para hacer un magíster en teatro musical. Entonces me voy a Madrid el segundo semestre, se supone, porque estoy ahí tramitando la visa, para irme a hacer este magíster, que igual me da miedo, porque yo ya estoy así como a 2 años de los 40, entonces siento que voy a llegar a un grupo, me imagino yo que todos mis compañeros y compañeras son mega secos, son jóvenes, que con la pata acá arriba, y yo ahí jugando un poco, pero se puede, vamos que se puede, sí. Raúl, un gusto conversar contigo. Felices de tenerte en el camioncito que va a recorrer y va a tener a otras creadoras y creadores. Y no sé si quieres decir algo que se te escapó, que se te ocurrió, cualquier cosa. ¿Sí? ¿Algo? Mira, primero que todo, darle las gracias a ustedes, a ti Víctor, a ti Julián, porque son colegas, amigos y personas que yo admiro mucho desde la escuela. Es mutuo, es mutuo. De verdad, los encuentro secos a los dos, son bacanes. Siento que es hermoso lo que hacen. Creo que, bueno, sabemos que esta pega es difícil, pero hay que ponerle esfuerzo, trabajo, y se puede vivir de esto. Quiero hacer un llamado al salir de la zona de confort para todas las personas que son actores, actrices, intérpretes, o que se dicen actores, actrices, intérpretes, que lo valoricemos, que le subamos el nivel, sobre todo en regiones que está mucho menos profesionalizado el asunto, y no me refiero a el título profesional, sino me refiero como al explotarme como artista y al hincarle el diente para pulirme como intérprete y tener la técnica que merece la interpretación escénica. Siento que ahí estamos al debe un poco, y que tenemos que ir para allá, seguir trabajando para subir el nivel y que seamos vistos como hacedores de un buen espectáculo escénico. Ya sea la rama que optemos, pero para que la gente diga, ah, claro, ahora entiendo, esto sí se estudia, esto sí hay que dedicarle tiempo, esto es una técnica, esto es no es solo pasión y amor, es también esfuerzo y dedicación. Sí, y nada, eso, o sea, hagan lo que aman, por mucho que cueste. Creo que ese es el mensaje que quiero dar. Y invitar a toda la gente, yo no sé cuándo va a salir esto, pero quiero invitar a toda la gente a que vaya a ver el 18 de junio en Teatro Bio Bio. Vamos a tener función de Ganímedes o la tragedia musical de un destino queer, que es un día miércoles, pero igual queremos llenar la sala. Muy buena. Y, gracias. Sí. Y en septiembre hay funciones, no recuerdo bien las fechas, pero la primera semana, el primer fin de semana y el segundo fin de semana de septiembre hay funciones de La Pérgola de las Flores, donde este año yo no voy a estar, me va a estar reemplazando Francisco Carvajal, pero una reversión de La Pérgola de las Flores del Retorno Bio Bio, igual para que vayan y la pasen muy bien. Sí. Muchas gracias, Raúl. Gracias por estar aquí. Esperamos que te vaya genial, que en un año más nos vamos a encontrar y vas a compartir todos esos conocimientos. Gracias, gracias. Y nos vemos en otro... ¡Ah! Se me había olvidado. Nuestro único auspiciador, que somos nosotros mismos, con Trapoplan. Un cuadrito de tela. ¿Este para mí? Sí, para ti. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué bonito! Mira, no sé cómo, pero este me lo voy a llevar. Va a estar allá en Madrid, en donde viva. Un altar a la creatividad. Sí, donde vas a vivir en un departamento maravilloso aprendiendo muchas cosas. Nos vemos en otro episodio de Rutas Creativas, el podcast en este camioncito. Adiós, adiós. Chao.